Bueno, estamos acá ya viendo la presentación del día de hoy. Eh, Vamos a comenzar con las medidas de dispersión. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos venido hablando, de lo que hemos venido trabajando. Voy a apagar mi cámara porque siento que el espacio que ocupa mi cámara pues me afecta un poquito. Entonces, eh, la voy a apagar para que me dé más espacio. Pero sí quería hablar sobre este tema. Bueno, las medidas de dispersión las vimos la semana pasada. Señores, el día de ayer, pues tuve una conversación con algunos estudiantes y lo hablé en las tres secciones que doy el día sábado, porque me hicieron un comentario que me parece muy acertado. Creo que es bueno que me hagan las observaciones del curso cuando estamos hablando del tema, pero que lo hablemos en el momento. Por ejemplo, ahorita ya vimos lo que son las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, si tienen alguna duda específica de esto, pues obviamente pues que sí me la hagan, pero que me la hagan en el momento o posterior a un ejercicio. Por ejemplo, les dejo un ejercicio y mire, Lick, fíjese que a mí no me salió usted y no sé de dónde sale ese dato. Está bien, pero en el tema del día de hoy vamos a ver las medidas de dispersión y vamos a ver las asimetrías. Llega un momento donde ustedes solitos tienen que calcular los cuartiles. Entonces, obviamente, como ya lo vimos la semana pasada, tuvimos la opción de poder hacer las preguntas. Obviamente me pueden volver a preguntar, pero yo dejo un espacio y donde les digo, bueno, calculen los cuartiles. Está bien. Pero luego, como no hubieron preguntas, mire, Lick, yo no puedo hacerlo, yo la verdad no le entiendo, ya vi el video de la clase anterior y la verdad, yo no le entiendo. Ok, yo lo repito nuevamente, pero vengo y, alguien me dio los resultados y yo con gusto vine y hice todo el procedimiento, ¿verdad? O sea, lo hice pero rápido. Bueno, aquí está, bueno, comparemos. Y luego alguien me dijo, mire, va demasiado rápido. Eso no lo hemos visto. Pues, obviamente el compañero pues tenía toda la razón, lo hice demasiado rápido, pero mi clase no es rápida, sino que ese tema ya lo habíamos visto y yo no lo podía hacer paso por paso, porque el tema del día de hoy pues es medidas de dispersión y asimetría. Entonces, por favor, en el momento que tengamos dudas, en ese momento es donde necesito yo que ustedes opinen, porque en ocasiones uno les dice, ¿tienen dudas? ¿Tienen algún comentario? No. Entonces se va quedando esa duda, eso rezagado, y después cuando ya llegamos a otro tema, surge otra vez una duda de un tema anterior que lo que provoca es que yo retroceda y nos afecta en los tiempos, ¿verdad? Entonces, solo quería hacerles ese comentario que cuando tengan la duda, por favor, dígame, mire, Lick, yo no entendí eso. Ahora, en otro caso, pues que ustedes me digan, mire, Lick, fíjese que el tema anterior, yo ya hice, vi su video, también intenté hacer algún tipo de ejercicio, pero no me quedó claro. Entonces, por favor, vuelva a repetir el tema. Entonces, creo que sí va a ser válido. Pero si ya vimos ese tema, yo lo voy a pasar demasiado rápido. Va a ser solo fugaz, ¿sí? Bueno. Entonces, ya teniendo claro eso, las medidas de posición ya las vimos la semana pasada. Vimos los cuartiles, deciles, percentiles. Vimos partiles, eh, ¿Perdón? solo vimos partiles. Sí, quedamos en que como el procedimiento es exactamente lo mismo con los deciles. Bueno, Ajá, exactamente. Lo único que cambia es que los cuartiles vamos a tener 1, el denominador va a ser 4 y va a ser del 1 hasta el 4. Ahora, en los deciles, en lugar de tener un denominador 4, va a tener un denominador 10. Entonces va a estar del 1 hasta el 10 acá, porque va a ser dividido de 10 en 10. Luego, para los percentiles, va a ser un denominador 100 y va a estar del 1 hasta el 100, porque va a ser de 1 en 1 en porcentaje. Es lo único que cambia. De ahí, el procedimiento es igual. Una vez tenemos ya el numerador acá, ya solo es de ubicarnos en la tabla que tenemos y comenzar a hacer todo el procedimiento, ¿verdad?
Entonces, las medidas de dispersión son el tema del día de hoy. Acá nos dice que se le conoce al grado en que los datos numéricos tienden a extenderse alrededor de un valor medio, media aritmética. Okay. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Imaginemos que las chicas y los chicos, o sea, las chicas tienen un puñado de jacks y los chicos tienen un puñado de canicas y lo van a lanzar al piso. O sea, los chicos lanzan el puñado de canicas y las chicas lanzan el puñado de jacks. Entonces, lo que va a suceder es que van a quedar en el piso de esta manera. Van a quedar dispersos. Quedaron en estas posiciones y quedan de esta manera. Entonces, a esto se le llama dispersión. Así se distribuyeron los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión van a tener su eje que se llama media aritmética, o sea, el promedio. Y eso lo vamos a ubicar en el área centro, ¿sí? O sea, en el centro de la dispersión que tenemos o del puñado. Imaginemos que va a ser el jacks o la canica que se encuentra exactamente en el centro de cómo se dispersaron los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Medir las distancias, como que agarráramos una cinta métrica y comenzamos a medir a qué distancia quedaron todas las canicas o todos los jacks. Los vamos a medir, ¿sí? Los medimos a qué distancia están del punto centro. Recuérdense que esto quiere decir que no importa si está adelante o hacia atrás, la distancia es distancia. Tengo 2 metros hacia adelante, 2 metros hacia atrás, no importa. Luego de esto vamos a hacer un promedio para determinar en promedio cuál es la distancia que se tiene del punto centro. Esto nos va a dar cierto grado o cierto límite de error. De aquí para acá. Estoy de acá y en promedio esa es la distancia que se distribuyen los datos. Entonces eso nos va a dar un margen para poder determinar los límites de confiabilidad que se pueden tener a la hora de obtener ciertos resultados. A eso se le conoce como dispersión. Bueno, acá tenemos algunas fórmulas. Tenemos la desviación media. Obviamente, al igual que la media aritmética, media geométrica y media armónica, que los tres eran promedios y lo único que teníamos era un punto de vista diferente, así vamos a tener las desviaciones también. Tenemos la desviación media, tenemos la desviación estándar, la varianza luego se las explico, y tenemos la desviación cuadrática. Estas tres, la desviación cuadrática, desviación estándar y desviación media, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen un punto de vista diferente, o sea, toman la desviación desde otra perspectiva. Por ejemplo, la desviación media. La desviación media es la desviación, yo la llamo desviación absoluta o desviación bruta, le llamo yo. O sea, ¿a qué me refiero con desviación bruta? O sea, que toma los datos tal cual están. O sea, acá no hacemos mayor cosa más que solo a qué distancia está, agarro una cinta métrica, está a 5 metros para adelante y 3 hacia atrás. Ok, hagamos un promedio. ¿Cuánto es? 4 metros adelante y 4 metros hacia atrás. Él sumó las dos distancias y hizo un promedio. Eso es lo que pasa acá. Entonces acá, yo no soy buen dibujante, pero voy a hacer un dibujito acá. Imaginemos que estamos en Ban Rural, ¿sí? Porque ahí siempre hay colas, no sé por qué, pero estamos acá y por pandemia pues tenemos que hacer colita. Colita, pero con su sana distancia. Estamos acá, tengo 2 metros hacia adelante y 2 metros hacia atrás. Entonces, la desviación absoluta lo que me dice, bueno, esta es la persona en el centro, la media aritmética que va a ser nuestro punto centro. Tengo 2 metros hacia adelante y 2 metros hacia atrás. Ok, sí, pero alguien me dijo, pero ¿tendría que ser negativo el de atrás? No, porque no importa si está hacia adelante o hacia atrás,
2 metros son 2 metros de distancia. 2 hacia adelante y 2 hacia atrás. A eso se refiere la desviación absoluta. Va a ser un promedio y va a decir, bueno, en promedio pues tiene 2 metros de distancia hacia adelante y hacia atrás. Es nuestra desviación. Cuando hablamos de la desviación, también podemos decir que es un error. A la desviación media se le conoce como error típico también. ¿Sí? Más adelante, cuando ya lleguemos a ver la famosa T de Student, vamos a encontrar que es un error, estándar, ¿sí? Y vamos a ver el error típico. En estos errores, pues obviamente lo que se busca es ver en cuánto podemos equivocarnos a la hora de decir algo. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una desviación, estamos diciendo que la media aritmética que nosotros vamos a proponer tiene un error de variación, puede ser hacia arriba o hacia abajo en esa cantidad, ¿sí? Eso es lo que queremos, lo que quiere decir. Entonces acá tenemos una media aritmética y tenemos un error de 2 metros hacia adelante y 2 metros hacia atrás, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Qué es la desviación media? Y disculpe, pero ¿Sí? por ejemplo, así como acá, pueden ser 2 metros para adelante y 5 para atrás. Pueden ser. Sin embargo, a la hora del resultado, lo que va a hacer esta fórmula va a ser un promedio. Y entonces, por ejemplo, usted me dice 2 hacia adelante y 5 hacia atrás. Sería, si lo sumo, serían 7. Dividido dos datos que tengo, serían 3.5. Entonces diría, en promedio, nuestra desviación es de 3.5 hacia adelante y 3.5 hacia atrás. ¿Por qué? Porque a la hora de una distribución normal, esto lo vamos a ver ya en el teorema de Chebyshev más adelante, vamos a decir a una desviación estándar o a una desviación, pero tiene que ser lo mismo hacia adelante y lo mismo hacia atrás para que sea comprensible para la estadística, ¿sí? No sé si Listo, sí, gracias. Ok, bueno. Entonces, luego tenemos la desviación estándar. La desviación estándar es exactamente lo mismo que la desviación media. Lo único que acá, si se dan cuenta, le agregamos un cuadrado acá y le agregamos lo que es la raíz cuadrada. ¿Qué hace en síntesis? Porque esto nos van a dar una definición, wow, enorme en Wikipedia o en cualquier libro. Nos van a decir un montón de cosas que la verdad en ocasiones no son comprensibles. ¿Pero qué hace? En síntesis lo que hace es, si aquí tenía 2 metros y en el otro tengo 3, en el otro tengo 4, en el otro tengo 5, él ve esos cambios que surgieron de dato a dato, él ve esos cambios que surgieron, algo así como la media geométrica. Él ve esos cambios que se dieron entre todos estos datos y luego saca un promedio de todas las desviaciones. Y a eso se le conoce como desviación estándar, o sea, estandarizó todas esas desviaciones, viendo todas las variaciones que se encontraban de dato a dato. Entonces, eso es lo que hace la desviación estándar. Al final, ¿me va a dar una desviación? Sí. ¿La interpretación sería similar? Sí, porque es una desviación al igual que la desviación media. Lo único que acá ya lo vemos de una manera proporcional, mientras que en la desviación media lo vemos de manera bruta o absoluta, o sea, el dato exacto son 2 metros, mientras que acá no, aquí dice proporcionalmente cuánto fue lo que varió y al final me va a dar un dato bruto, pues, pero en el proceso él solo ve los cambios de dato a dato. Esto al final me da una perspectiva diferente. Sin embargo, el resultado me explica lo mismo. Mi punto centro, que es la media aritmética, cuánto hacia arriba y cuánto hacia abajo, ¿sí? ¿Estamos claros ahí con la desviación estándar? Chicos, ¿estamos claros? Licenciado, ahorita lo va a hacer así con números. Sí, eso lo vamos a ver con números, pero primero quiero que veamos Bueno. quiero que veamos la definición de lo que representa cada una de las cosas. Bueno, luego Gracias. vamos a ver lo que es la varianza, como les dije. Esto ya no es una desviación como las demás. La varianza en sí es
la sumatoria de todas esas variaciones que se dan proporcionalmente. Entonces tenemos la desviación estándar, que eran las desviaciones, y esto es la sumatoria de todas estas desviaciones. Acá nos dice que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Y nos dice eso porque la fórmula que vamos a encontrar en algunos libros va a ser esta. Varianza es igual a la sumatoria de NI, XI, menos media, elevado al cuadrado, dividido N. ¿Esto qué quiere decir? Que es la misma fórmula que la desviación media, pero sin el elevado al cuadrado, si se dan cuenta. Perdón, sin la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuándo obtengo yo la varianza? Antes de sacar la raíz cuadrada. Ahí obtengo la varianza. Luego, ya sacando la raíz cuadrada, pues ya es desviación estándar. Es probable que en algún momento nosotros necesitemos la varianza para hacer algún cálculo o porque lo necesitamos saber para alguna interpretación, pero nos dan solo la desviación estándar. Entonces, al saber eso, no puedo hacer esta fórmula porque ya me dieron solo la desviación estándar. Entonces, ¿qué hago para obtener la varianza? Simplemente elevo al cuadrado la desviación estándar y ya tengo nuevamente la varianza. ¿Sí? Entonces, no sé si estamos claros ahí. Chicos. Entonces es como, la varianza es como la desviación estándar, pero sin la raíz. La fórmula sí, pero la interpretación, esta es la suma de todas esas variaciones. La varianza es la suma de todas las variaciones. Ah, ya, gracias, licenciado. Ujú. Bueno, entonces ya teniendo claro lo que es la varianza, vamos a ver la desviación cuadrática. Ok, en una de las clases del día sábado, pues me percaté, ya haciendo el procedimiento, me percaté acá que la fórmula estaba mal. Obviamente después les voy a explicar cómo es que uno se percata y la fórmula acá está mal porque no es cuartil 2 acá. Obviamente la hicimos y cuando vi el resultado yo dije, esto no cuadra con los resultados que hemos estado trabajando. Entonces me percaté que es solamente dividido dentro de 2. Cuartil 3 menos el cuartil 1 dividido entre 2 y me da la desviación cuadrática. ¿Qué hace la desviación cuadrática? En pocas palabras. Bueno, sabemos que los cuartiles se dan de la siguiente manera. Entonces, tenemos una desviación acá, tenemos otra desviación acá, tenemos otra desviación en este cuartil y otra. Él evaluó cómo se desviaban en cada cuartil y luego realiza un promedio de estas desviaciones para decirme, bueno, en promedio, tomando en cuenta cada cuartil, su desviación es de tanto, X. Y ya me da la desviación. Pero lo hace desde ese punto de vista. Él evalúa cómo se desvió en el primer cuartil, luego cómo se desvió en el segundo, cómo se desvió en el tercero y cómo se desvió en el cuarto, y luego me lanza un promedio de todas esas desviaciones. ¿Estamos claros? Licenciado. ¿Sí, bien? La Y es el símbolo. El símbolo de la desviación cuadrática. Desviación cuadrada. Ah, Sí, la desviación cuadrática se representa con el QY. Así se representa la desviación cuadrática. Bueno, entonces ya tenemos pues más o menos claro lo que es cada una de las desviaciones.
sabemos que significan lo mismo, lo único que tienen un punto de vista diferente. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a operar lo que es nuestras medidas de dispersión y lo vamos a hacer a través de nuestro ejercicio. Obviamente yo tengo acá hasta donde hemos trabajado. Vemos que tenemos todas las columnas que ustedes ya han trabajado. Luego tenemos acá las columnas que he agregado. Alguien me dijo, mire, mándenoslo antes el ejercicio ya realizado para no estarlo copiando. Eso lo podría realizar, sin embargo, yo más que estarlo copiando, por ejemplo, les puedo mandar la parte del ejercicio hasta donde no vamos a practicar. Por ejemplo, ahorita les hubiera podido mandar hasta acá. Hasta acá les hubiera podido mandar esta tabla. Esto ya lo hicimos. Antes de esto les hubiera podido mandar sin esto. Sin esto les hubiera podido mandar. Porque en la parte que vamos a trabajar o que estamos viendo, yo necesito que la hagamos en clases. Que ustedes me ayuden y que ustedes practiquen. Entonces, es muy probable que esta semana ya les envíe yo los ejercicios que vamos a estar trabajando en clase, pero se los voy a mandar sin la parte que vamos a trabajar en la clase, porque yo necesito practicar en ese momento. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es la desviación media. Recordemos que la desviación media es dm, desviación media, es igual a la sumatoria de NI por la variable menos la media aritmética dividido N. Entonces, hay cosas que ya sabemos. Por ejemplo, ¿qué significa este símbolo de sumatoria? Hay que agregar una columna más. Hay que agregar una columna más, es correcto. Entonces, acá tenemos nuestra columna. ¿Sí? Obviamente acá no le pude colocar este símbolo que es de media aritmética. Entonces, ¿qué nos dice acá? El símbolo nos está diciendo variable menos media aritmética multiplicado por la frecuencia absoluta simple. Bueno, primero evaluemos que la media aritmética que hemos trabajado, ustedes la tienen ya en sus anotaciones, es de 1633.43. Revísenlo y me corrigen, por favor. Sí, licenciado, eso es. Sí, ok. Bueno, entonces ya tenemos claro esto. Tenemos nuestra media aritmética, tenemos los datos que necesitamos para hacer nuestra columna. Entonces, iniciamos. Variable, recordemos que acá no tenemos una variable como tal, sino tenemos un promedio que va a ser lo que va a sustituir a la variable y se llama marca de clase. En este caso tenemos la variable, que serían 249.5, menos la media aritmética, que va a ser 1633.43, le doy igual por 4 y me da este resultado. Ojo con esto. Es lógico que al ser este menor que este, el resultado me va a dar negativo. Pero recuérdense que cuando hablamos de distancia hacia arriba y hacia atrás, la distancia hacia atrás no la puedo tomar como distancia negativa. Distancia es distancia hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por lo tanto, si me da negativo, yo automáticamente le coloco que es positivo. Simplemente le quito el signo. Bueno, en este caso, ¿verdad? Luego, a la siguiente fila, 749.5 menos 1633.43 por 21 y me da mi resultado. Luego, 1249.5 menos 1633.43 por 107 y me da mi resultado. Si me da negativo, lo coloco positivo y si me da positivo, obviamente se queda como positivo. Las distancias solo pueden ser positivas porque son distancias absolutas. Entonces, ya teniendo eso, procedo a sumar y ya tengo mi resultado. ¿Alguna duda del procedimiento que tenemos que hacer? Chicos, ¿dudas?
¿Dudas? ¿Comentarios? Todo lo vamos a restar por los 1633.43 y después se va a multiplicar por el NI. Exactamente, sí, porque recuérdense que la media es una sola, entonces por eso siempre esa va a ser una constante. Entonces, ya teniendo claro esto, por favor, Solo una pregunta, licenciado. perdón, Solo una pregunta, ahí no colocan los decimales. si hay decimales, sí, si podemos aproximar, aproximamos, pero utilicemos 2 decimales. Ujú. Eso Bueno, es. entonces, por favor, realícenlo. Yo coloco esto para que ustedes practiquen y luego comparemos si realmente nos salió o no nos salió. Entonces, voy a dejar esto. Hagan ustedes, me avisan cuando ya lo hayamos terminado, por favor. Digo una pregunta, disculpe. Sí, dígame. El resultado de la resta de x y menos ¿qué? Media aritmética. Ajá, menos la media aritmética, esas de una vez se multiplica o Sí. solo se saca. No, hay que multiplicarlo por el NI que le corresponde. Ah, digamos la primera sería por 4. Exactamente. Ajá. Sí.
Bueno, Pero, gracias. ¿sí le queda? Ahorita voy a probar. Si quiere hacemos el primero, 249.5. Sí, sí me salió, es que yo lo tenía en negativo. Ah, ok, genial. Excelente. Gracias. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Concluimos? Sí, licenciado. Sí, ok. Bueno, comparemos los resultados entonces. Veamos cuál resultado tenemos diferente, por favor. Pues sí, están todos igual. Los únicos que varían en los decimales, pero a la hora de hacer las sumatorias sí da lo mismo, licenciado. Da lo mismo. Ok, genial. Bueno, entonces ya tenemos entonces el resultado de la columna. Eso va a sustituir toda la parte de arriba. Entonces serían 130.357.12 dividido el número de datos que serían 280. Entonces, esto nos da como resultado, ¿cuánto nos da como resultado, perdón? $465.56. 465.56. Ok, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nos vamos a desviar de la media aritmética hacia arriba 465 y hacia abajo 465. Traducido al caso que estamos hablando, nos diría que tenemos de promedio, recuérdense que la media aritmética es la base o es el pivote, tenemos 1633.43 horas en promedio. Va a aumentar y va a disminuir
en esta misma cantidad. Entonces, como ustedes tienen calculadora, por favor, ayúdenme. 1633.43 más 465.56 horas. ¿Cuánto nos da? Ahí me perdí qué hizo Rick. Ok, ahorita estamos en esta parte de acá, donde mira el pulsor. Ajá. Bueno. Pues ya me quedé donde sacó los 465,56. Bueno, acá calculamos la desviación media. Ajá. Acá ya, si me preguntaran cuál es la desviación media del ejercicio, es esto. Hasta ahí llegamos con la operación. Sin embargo, necesitamos interpretarlo. Alguien ya nos dio el resultado, que es Marisa. Necesitamos interpretarlo. Entonces, colocamos la media aritmética. Gracias, Marisa. Marlis, perdón. Marlis. Tenemos la media aritmética acá. Entonces, eso es nuestro pivote, es la parte central. Vamos a aumentar y a disminuir en este tipo de desviación para poderlo interpretar. Marisa nos decía que, Marlis decía que eran 2099 aproximado. Eso nos dice Marlis. Y tiene la razón. Ahora, ayúdenme. 1633.43 menos 465.56. 1167.87. 1167.87. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A la hora que nos preguntaran, nosotros podemos decir, permítame, gracias, Marcos. A la hora que nos preguntaran, podemos decir, nuestras bombillas, recuérdense que estamos hablando de bombillas, nuestras bombillas en promedio viven 1633.43 horas. Ok, pero tenemos una desviación de 465.56 horas. Se nos desvían. ¿Qué quiere decir eso? Que en síntesis, nuestra vida útil de las bombillas puede estar entre 1167.87 hasta 2099 horas. Ese es nuestro margen de error. Bueno, en promedio viven esto, pero tenemos una desviación de 465 horas, que cuando me dicen tengo una desviación, me está diciendo, mire, hay un error de 465 horas. O sea, puede aumentar 465 horas o puede disminuir 465 horas. Eso es lo que me está diciendo. Si nos damos cuenta, hay un gran margen en la desviación, es bastante grande. Y tiene un poco de lógica porque tenemos una asimetría acá. ¿Vieron cómo quedó la gráfica a la hora de darlo por las medidas de tendencia central, cuando nos quedó así cruzada? ¿Sí? La moda era la más baja, pero estaba bastante alta, tenía una asimetría positiva. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que nos va a quedar. Pero no sé si quedó claro qué es lo que sucedió acá con la desviación media. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí. Sí, Lick. Ok. Solo una duda con la disminución, el dato se puede aproximar también como el otro. Ah, sí, 2090. claro. Sí, ahí podría ser como resultado 1100. 68. Ajá, exacto. Ah, vale, gracias. Ok. Bueno, entonces ya teniendo claro qué es, pues sí, Miguel. Dentro de la interpretación obtenemos una división, perdón, una división media y la vida útil de nuestras bombillas está dentro de 1167,87 a 2099. Así sería. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Ah, ok, gracias, Lick. Eso es según la desviación media, ¿verdad? Porque la desviación estándar nos va a dar otro resultado y la desviación cuadrática nos va a dar otro resultado. Ok. Les voy a explicar un teorema que vamos a ver más adelante que se llama teorema de Chebyshev. Se llama así porque el señor era de apellido Chebyshev, que algunos estudiantes me decían, ese es un teorema ceviche, me decían por el nombre, ¿verdad? Pero se llama teorema de Chebyshev. Este teorema nos dice que cuando la distribución es normal, la distribución es normal, o sea, que los dos lados son igualitos, a una desviación estándar,
o sea, recuérdense que es hacia arriba y hacia abajo, se encuentra concentrado el 68% de todos los elementos. Eso quiere decir que cuando yo venda una bombilla, tiene un 68% de probabilidad de que esté la vida útil entre este espacio. Eso es lo que me quiere decir, según el teorema de Chebyshev. Pero cuando la distribución es normal. Recordemos que esta distribución es anormal, porque nos quedó de esta manera, ¿sí? No nos quedó igualita. Entonces aquí la probabilidad disminuye y por eso mismo es que la desviación es tan grande. O sea, nos está quedando, imagínense, casi estamos hablando de 900 horas de diferencia desde el punto centro hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí ya cambia un poquito, pero en síntesis, eso es lo que quiere decir. Ahí está concentrada la mayor cantidad de bombillas y de probabilidad de suceso. Cuando yo agarro una bombilla, mi bombilla tiene un tiempo de vida entre ese margen. Yo voy a decir, mire, en promedio tiene una vida útil de 1633 horas, pero una desviación de 465 horas. O sea, tiene un error que puede ser hacia arriba o hacia abajo, que ustedes lo pueden, que así lo vamos a interpretar, ¿verdad? Entonces, ya teniendo claro esto, no sé si puedo borrar para poder continuar con la otra operación. ¿Sí? ¿Puedo borrar? De mi parte, sí, licenciado. Ok. Entonces, ahora vamos a ver vamos a ver la desviación estándar, la cual, pues la fórmula, la voy a colocar acá, ustedes solo la corroboran. La desviación estándar es igual a la sumatoria de NI por la variable menos la media aritmética elevado al cuadrado dividido el número de datos y todo esto en raíz cuadrada. Bueno, recordemos que la varianza es lo mismo, ¿sí? Es la sumatoria de NI por la variable menos la media aritmética elevado al cuadrado dividido el número de datos. Esto es la varianza. Entonces vamos a saber en qué momento vamos a tener la varianza. Como acá vamos a comenzar con esta parte, ¿qué pasa cuando tengo un símbolo de sumatoria? Agregar una columna. Agregar una columna, es correcto. Entonces, agregamos acá nuestra columna y nos dice, alguien me dijo, Ali, pero aquí está fácil, solo elevamos esto al cuadrado y ya nos da el resultado. No, por el orden de la jerarquía de operaciones cambia. Entonces necesitamos variable menos la media aritmética elevado al cuadrado por 2. Aquí es donde cambia, porque primero se eleva y después se multiplica. Y acá estaríamos cambiando porque ya está multiplicado. Y Perdone que lo interrumpa. ¿Será que podría repetir eso que estaba explicando ahorita? Es que sentí que iba muy rápido. No lo entendí. Ok, bueno. Alguien me dijo en algún momento, eso no fue en estas clases, sino esto fue en clases de otros semestres, que me dijo, mire, es lo mismo que elevar esto al cuadrado. No, porque la jerarquía de operaciones es bastante clara. Primero tenemos los signos, luego tenemos las potenciaciones, las raíces, los logaritmos, que son potenciaciones también. Luego tenemos la división. Yo creo que así se hace. No, la división es sin esta colita, la división. O así, la división, la multiplicación y por último tenemos la suma y la resta. Bueno, entonces, si primero tenemos los paréntesis, o sea, los símbolos, los signos, entonces primero tenemos que sacar lo de los paréntesis.
¿sí? Ok, hasta ahí vamos bien. Pero luego dice que van potenciaciones. Entonces acá primero tendríamos que elevar antes de multiplicar. Mientras que acá, en esta parte de acá, primero hemos multiplicado y después queremos elevar. Entonces eso no es posible. Primero tenemos que elevar y luego multiplicar. Entonces por eso es que no es solo de elevar esto al cuadrado, sino que tenemos que hacer un procedimiento nuevo por el orden de jerarquía de operaciones. Ok. Entonces, ya teniendo esto claro, el procedimiento va a ser el siguiente. Bueno, el procedimiento va a ser el siguiente. La variable, que en este caso sería 249.5, menos, que es lo de los paréntesis, menos la media aritmética, que es 1633.43, le doy igual. Luego me dice que lo tengo que elevar al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Van a encontrar ustedes en su calculadora este símbolo, o bien si no lo tienen van a encontrar este otro, pero sí le van a tener que marcar el 2 y lo van a elevar al cuadrado. Le dan igual por 4 y ya tienen el resultado. Como está siendo elevado al cuadrado, nunca les va a dar negativo. Todo número elevado a un número par siempre da positivo. Bueno, luego en la siguiente línea vamos a hacerlo nuevamente. Acá sería 749.5 menos 1633.43 elevado al cuadrado por 21. Luego, 1249.5 menos 1633.43 elevado al cuadrado por 107. Y tenemos el resultado. ¿Sí? Aquí tenemos los resultados. ¿Tienen alguna duda del procedimiento que hay que realizar? Chicos. Lo dijo así, ¿verdad, licenciado? Por ejemplo, en el siguiente sería 1749.5 menos 1633.43 por los 78 elevado al cuadrado. No. Primero elevado al cuadrado y después por los 78. Ah, ya. Gracias, licenciado. Y recuerde de estarle dando igual. Porque si no le da igual, le va a cambiar los resultados porque no lo lleva con paréntesis. Gracias, licenciado. Ajá, bueno. Entonces, hagan ustedes la columna y luego comparamos los resultados. Licenciado, perdone. Sí, dígame. En el FI es el que se va a elevar al cuadrado, ¿verdad? El FI. ¿A ¿O qué? de dónde lo agarró? ¿Cuál? Ah, ¿de dónde lo elevó al cuadrado? ¿Cuál agarró? Mire, pues. 249.5, que es la Ajá. variable. Usted enfóquese en esta parte. Mire qué datos son los que necesita. Ahí lo dice. Variable menos media aritmética. Elevado al cuadrado por NI. Entonces, la variable es 249.5 menos 1633.43 igual elevado al cuadrado por 4. 749.5 menos 1633.43 igual elevado al cuadrado igual por 21. 1249.5 menos 1633.43 igual elevado al cuadrado igual por 107. Y me dan estos resultados. ¿Sí? Gracias,
Licenciado, ahorita que están todos realizando el trabajo, ¿puedo hacer una cuestión? Sí, dígame. Conforme a las preguntas de la encuesta que vamos a realizar en el proyecto final, Sí, pregunta. esas usted las va a verificar a ver si nosotros las estamos redactando de buena manera o podemos adelantar enviándolas. No, usted puede, si adelanta, pues puede mandarme ya sus adelantos. Pero Eh, usted me va a calificar las preguntas de la encuesta. sí, tengo que revisarlas si están bien redactadas. Ah, ok. Gracias, Lick.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Concluimos esa parte? ¿Podemos corroborar los resultados? Sí, licenciado. Bueno, chequen y me dicen si tenemos alguna discrepancia. Sale lo mismo. Sale lo mismo, ok, bueno. Entonces, ya teniendo que sale lo mismo, que vamos a ver cuánto es el resultado, serían una coma acá, otra coma acá, entonces son 89.977.678.60. Entonces tenemos acá un 8. Dividido el número de datos, que son 280. Los decimales no influyen mucho, de verdad. No, la verdad que por la cantidad de datos que tenemos, o sea, si se dan cuenta, son bastantes horas. Los decimales no influyen mucho. Que me quedó .57, pero no. Ah, pero aquí lo que hizo el programa fue que lo aproximó. Como le quedó 57, el 7 aproximó al 5. Ah, bueno. Ajá. Entonces ya tenemos esto acá. Entonces, ¿cuánto es el resultado de la división? $321,348.86 aproximado. 321,000, perdón. 321,348.86 Ujú. aproximado. Ok. Entonces, acá estamos ante la varianza. Si se dan cuenta, ya hicimos esa parte. Entonces, esta sería nuestra varianza. Esta es la sumatoria de todas esas distancias que tenemos. Luego esto, le vamos a sacar raíz cuadrada. Saquémosle raíz cuadrada y nos va a dar la desviación estándar. ¿Cuánto es el resultado? $566.88. Entonces ya tenemos una desviación acá. Obviamente, en teoría, a la hora de elevar este al cuadrado, nos daría nuevamente de regreso esto, los 321,000. Tiende a variar porque en ocasiones manejamos diferentes los decimales. Entonces tiende a variar un poquito, pero en síntesis es lo mismo. Bueno, ya tenemos esto. Nos está diciendo que tenemos un error de 566.88 horas en vida útil de las bombillas. Entonces, tenemos nuestra media aritmética, al igual que el otro ejercicio que hicimos con la desviación media, hacia arriba 566.88 horas y hacia abajo 566.88 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, en promedio tenemos una vida útil de 1,633 horas, pero tenemos una desviación de 566.88 horas. Tenemos una desviación. Esto quiere decir de que tenemos ese error. Puede variar hacia arriba o hacia abajo la cantidad de horas que va a vivir nuestra bombilla. ¿Alguna duda, consulta o comentario sobre el tema de la desviación estándar? La interpretación es igual que la media. Que la desviación media, ¿sí? Porque es Sí. exactamente lo mismo. Lo único que tenemos un punto de vista diferente. ¿Sí? Ah, bueno. Uh-huh. Solo se colocaría el tipo de desviación, ¿no? Sí, O- solo tendría que explicar usted el tipo de desviación, que tomando en cuenta que es la desviación estándar y tomando en cuenta que es el punto de vista donde vemos las desviaciones de dato a dato, pues tenemos una desviación de 566 horas, .88, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, licenciado. Bueno,
Y que en ese caso sería un error o una variación. Y al final una variación es un error. Es lo mismo, Ese prácticamente. es otro Exacto. nombre que recibe. Ajá, exactamente. Usted es el que decide cómo es que lo va a manejar. Porque acá a la hora, cuando usted vende una bombilla y le dicen, mire, esta en promedio le vive 1633 horas, pero hay una desviación de 566 horas. Automáticamente usted cuando escucha eso, ya sabiendo que la desviación estándar significa error o significa que va a variar, hay un error en ese promedio que puede ser que viva más 566 horas o que viva menos 566 horas. Al final se convierte en un error de promedio, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, licenciado. Sí, ok. Entonces voy a borrar acá lo que hemos trabajado. Bueno, voy a borrar todo. Bueno, ahora vamos a calcular lo que es la desviación cuadrática. La varianza ya la hicimos. ¿Se recuerdan que le hicimos acá a la par? La desviación cuadrática. Cuartil 3 menos el cuartil 1 dividido 2. Así es la fórmula. Entonces necesitamos... no importa si hay una diferencia de decimales. Igual va a ser muy pequeña la diferencia. Bueno, ya teniendo la fórmula, vamos a buscar cuáles son nuestros cuartiles. Nosotros los calculamos la semana pasada. Entonces, ¿cuánto es el cuartil número 3? Son 1999,5. 1999.5. Menos el cuartil 1, ¿y cuánto es? Es de 1209,78. 1209,78. Luego esto dividido dentro de 2. Entonces, ¿cuánto es el resultado? $394.86. 394.86. Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Es una desviación también? Quiere decir de que tenemos nuestra media aritmética hacia arriba y hacia abajo. Tenemos esa cantidad. En promedio las bombillas van a vivir 1633 horas, pero tienen una desviación cuadrática de 394 horas. O sea, pueden ser hacia arriba o hacia abajo, 395 horas, por ejemplo, aproximado. ¿Qué es lo que hizo? Evaluó en cada cuartil cuánto era la desviación que tenía cada cuartil y luego hizo un promedio y dijo, no, en promedio tomando en cuenta los cuartiles o tomando en cuenta cada cuadrante, tenemos en promedio una desviación de 394.86 horas o 395 horas. Ese es el promedio. Entonces, si yo digo, mire, tenemos una vida útil promedio de 1633 horas y una desviación cuadrática de 395 horas. Ah, bueno, en cada cuartil evaluó cada grupito, o sea, hizo grupitos, hizo 4 grupos y en cada grupo en promedio tiene una vida útil de 394.86 horas. Entonces va a depender de cómo lo quiera tomar yo, esa es. Entonces, y en general tenemos una desviación o un error de 394 horas tomando en cuenta el cuartil y la desviación estándar que tiene una desviación de 565 horas si no estoy mal. Entonces podemos hacer esa inferencia en general también. De lo mínimo y hasta lo máximo que puede tener de error las bombillas. Entonces, no sé si tienen alguna duda, comentario sobre lo que es la desviación cuadrática.
Por el momento no le... Ok, bueno, entonces acá ya vimos lo que es el punto de de las medidas de dispersión. A eso se le conoce medidas de dispersión, cómo se están distribuyendo los datos, cómo están dispersos, y acá lo que nos da es la cantidad de distancia que se tiene o de error del punto centro. Lo ideal hubiera sido que todos estuvieran en el mismo lugar, pero como no sucede eso, esto sería típico, sería utópico también pensar que va a suceder. Entonces, se miden todas esas distancias y luego se establece a qué distancia están del punto centro, que nos va a marcar un error de cálculo o de la forma en la que se presentaron los datos. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a pasar a ver el tema de asimetrías. Cuando hablamos de asimetrías, estamos hablando de una deformación, ¿sí? Acá el tema sería asimetría o sesgo. El sesgo resulta ser como una inclinación hacia un lugar, ¿sí? Estoy sesgado, es como cuando estoy emitiendo una opinión, pero hay alguien que me cae bien y hay otro que me cae regular, pero el otro me cae bien, ¿verdad? Entonces, a la hora de emitir una opinión, porque el otro me cae bien, tiendo a sesgarme, o sea, tiendo a inclinarme más hacia el que me cae bien. Y al otro, pues no me cae tan mal, pero no es mi amigo, entonces no voy a tratar de beneficiar al otro. Y a eso se le llama sesgo, o sea, estar inclinado hacia un lado. Ahora, la asimetría es la deformación de algo y la simetría es la igualdad de algo. Vamos a ver simetría y asimetría y el índice de escala de asimetría para poder evaluar. Siempre cuando llego a este punto, cuento una anécdota. Pues mi hermano es mercadólogo y tiene una maestría en dirección del marketing y pues trabaja en esa área de mercadotecnia, ¿verdad? Y pues él me ayuda en algunos temas cuando se trata de marketing, ¿verdad? Tanto en el plan de marketing, posicionamiento de marca, y en ocasiones pues hacemos algún match para algunas ideas. Pero en cierto momento él me dijo, mira vos, me dijo, ¿cómo evaluamos si un rostro es bello o no es bello? Tanto de un hombre como de una mujer. Entonces yo le dije, que me guste la mujer, le dijo, si me gusta, pues es bonita, ¿va? El rostro es bonito. Entonces me dijo, no, me dijo, pero el marketing tiene una forma distinta de verlo. O sea, para poder postear algo, para poderlo poner en una valla, en un anuncio de televisión, pues el marketing hace cierto análisis del rostro. Y me explicó. Me dijo, el rostro, me dijo, tiene que ser, o lo evaluamos de la siguiente manera. Yo no soy muy buen dibujante, así que no se van a reír de mi dibujo. Miren, acá tenemos lo que es el rostro. Entonces me dijo, acá está el rostro. Tiene su nariz, sus ojos, su boca. Y lo que hace el marketing es lo siguiente. Agarra el rostro y le marca un eje. Lo parte en 4. Las dos partes de arriba tienen que ser iguales. Y las dos partes de abajo tienen también que ser iguales. Estas partes. Ok. Y si en dado caso no funciona, o sea, no es igual, que porque la nariz quedó algo torcida. En este caso, si se dan cuenta, el ojito de la derecha es más pequeño que el ojito de la izquierda. Entonces, esto automáticamente se conoce como que no es bello y no puede salir. Entonces, cuando eso sucede, pero las demás características sí están encuadradas en lo que se anda buscando para el anuncio, entonces lo que se hace es, se utiliza Photoshop. Bueno, arreglémosle el ojito, pues. Hagámoselo del mismo tamaño. Ah, que la boca la tiene algo torcida porque le dio derrame facial. Pues arreglémosela.
que quede igualita, que quede igualita la boca. Que la nariz está, no hombre, arreglémosela, la nariz también se le arregla. Entonces le arreglamos la nariz y ya presentamos un rostro bello. O sea, porque esta parte de acá tiene que ser a esta igual y esta tiene que ser igual a esta parte. A eso se le conoce como simetría, cuando ambas partes son iguales. Simetría, o sea, están iguales. Al inicio, cuando estaba que el rostro no era bonito, se le conoce como asimetría, porque las partes no eran iguales, estaba asimétrico. En estadística, lo conocemos como, o lo vemos en la parte de la curva de normalidad. Bueno, se le conoce como curva de normalidad o campana de Gauss. En este caso, tenemos la curva de normalidad y acá tenemos este eje con este. Tienen que ser iguales, ambos ejes. Si no son iguales, no es simétrico. Se le conoce como asimétrico. En el caso de las bombillas, ¿sí? En el caso de las bombillas, cuando nosotros marcamos las medidas de tendencia central, quedamos en que la moda era la parte más alta y que era más, en valor, era más pequeño que las demás. Entonces quedaba de esta manera. Moda acá, mediana acá y media aritmética acá. Obviamente, el caso de las bombillas se conoce como un caso asimétrico. O sea, ese no es una curva normal. Los datos están bastante dispersos. También la medida de dispersión nos dijeron, mire, esto está bastante disperso usted. Mire la cantidad de horas en las cuales se está meneando, el error es bastante grande. Entonces, más adelante les voy a explicar qué significa eso. Voy a borrar la carita. Entonces tenemos este tipo de asimetrías o de deformaciones que se dan. Acá, por ejemplo, tenemos también el otro caso que puede suceder, que la moda sea la parte más grande, o sea, que la moda salga más grande, o sea, en valor. Entonces la moda estaría acá, la mediana acá y la media aritmética acá. Según la posición de la media aritmética, así vamos a determinar el tipo de asimetría. Por ejemplo, si la moda se encuentra al lado derecho, o sea, perdón, la media aritmética se encuentra al lado derecho, se conoce como asimetría positiva. Si está al lado izquierdo, se conoce como asimetría negativa. Entonces va a depender. Pero estos dos casos que vemos acá se conocen como asimétricos o deformes. Estos dos. Este caso de acá se conoce como simétrico o normal. ¿Para qué nos sirve identificar esto? Ok, cuando lleguemos a estadística 2, tenemos que saber si estamos ante una distribución normal o simétrica o una distribución asimétrica o anormal. ¿Para qué? Para poder determinar cuando calculemos probabilidades qué tipo de tabla vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar la distribución normal estándar, la T-de-Student, o podemos utilizar, por ejemplo, Poisson, que nos va a servir para calcular ciertas probabilidades, pero vamos a determinar el caso. Por ejemplo, la normal estándar se puede aplicar, sí y solo sí, es una distribución normal. Pero si es una distribución anormal, que fuera cualquiera de estos dos casos, no puedo aplicar la distribución normal estándar para poder calcular ciertas probabilidades. Tiene que ser normal. Bueno, hasta el momento, ¿tenemos alguna duda o algún comentario? No, licenciado. ¿No? Entonces aquí nos dice índice de asimetría o sesgo. Está mal escrito índice, ¿verdad? Pero sí, pero es índice de asimetría o sesgo. Se le conoce así al grado en que la distribución de frecuencias, población, tiende a sesgarse con relación al eje central. Media aritmética, o sea, ¿para qué lado se está inclinando? ¿Sí? A eso se le conoce como asimetría. Está para allá, está para la derecha, para la izquierda, dependiendo para qué lado, así está la asimetría. O si está de forma
normal, que no está sesgado para ningún lado, pues es asimétrico, que es lo que tendríamos que buscar. Diferencia entre simetría y asimetría. Bueno, la simetría es el grado característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros objetos materiales o entidades abstractas relacionadas con su invariancia. Ojo con esa palabra. Bajo ciertas transformaciones, movimientos, intercambios. Cuando hablamos de invarianza, quiere decir que no varía, que permanecen igual un lado con el otro, están idénticos. Esta palabra nos viene a colación, vamos a ver un tema más adelante que es la calidad y la estadística o los procedimientos estadísticos en la calidad. Para la calidad, el problema número 1 se llama variabilidad, o sea, que varía. Cuando nosotros tenemos un producto, todos los productos tienen calidad, pero ¿cómo medimos si es de buena o mala calidad? Muchas veces lo vemos con su durabilidad. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con su calidad. La calidad es la capacidad de que todos los productos salgan iguales. Por ejemplo, puedo tener un tenis marca Panda y un tenis marca Puma. Alguien me dirá, ah, el Puma es de mejor calidad. Ojo, puede hacer que el otro tenga buena calidad también. Porque si su objetivo es que salga el Panda, dure 3 meses y él tiene la capacidad de que todos los productos duran 3 meses, su calidad es buena. Porque él eso es lo que está ofreciendo. Mi zapato Panda le va a durar 3 meses y siempre le dura eso. O sea, no tiene variabilidad. Todos salen iguales. Ahora, si unos viven 3 meses, otros viven 6, otros viven 2, otros vive 1, entonces hay variabilidad y hay un problema. Entonces, él tiene que cuidar para que sea simétrico. Siempre. Siempre tiene que dar lo mismo. Tiene que tener invariancia. ¿Sí? Ok, ahora tenemos la asimetría. En estadística, el concepto de asimetría de una distribución indica la deformación horizontal de la distribución. O sea, ya lo vimos cómo se deforma. Surge una discordancia cuando no somos capaces de reconocer qué parte es la original de la simetría, que son iguales de los dos lados. Ok. En ocasiones tenemos deformaciones que son muy poco visibles, o sea, que están un poquito inclinados hacia la derecha o a la izquierda, pero eso no es perceptible para el ojo. Ok, pero entonces vamos a aplicar algún método estadístico para ver si esa variación es suficiente para tomarla como que es deforme o es asimétrica, o bien es tan pequeña la desviación que se considera normal. O sea, sí está un poquito sesgado, pero todavía entra del margen que lo vamos a considerar normal. O sea, hay un margen que nosotros vamos a decir, sí hay sesgo, pero poquito. Y eso lo consideramos normal. Imaginemos que nosotros compramos un vehículo, el mismo año, la misma línea, el mismo color, el mismo día, todo va a ser igual, pero inclusive hasta el color es rojo. Obviamente yo tengo un rojo y usted tiene un rojo, pero cuando lo vemos, el mío tiene, o sea, se ven igualitos, pero si lo pasamos por un escáner, va a notar que hay una leve variación en el color. Los dos son rojos, pero hay una leve variación. Esa leve variación tenemos que definirla si está dentro del estándar para tomarlo como que están iguales o esa variación ya es tomada como no son iguales. Hay un número, un margen que vamos a determinar y por eso acá dice que en ocasiones no somos capaces de reconocer qué parte es la original de la simetría. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que determinar si es asimétrico o es simétrico, pero a través de un cálculo. En ocasiones es bastante fácil porque, por ejemplo, tenemos un carro rojo y el otro rojo, pero mira vos, tu carro es rojo óxido y mi carro es rojo, pero rojo vino tinto. Entonces, sí, vos, o sea, sí hay una variación que sí es bastante perceptible. Entonces, es asimétrico. No sé si estamos claros en la diferencia entre simetría y asimetría. Chicos.
¿Dudas, consultas o comentarios? No, licenciado. ¿No? Todo bien. ¿Puedo continuar? Sí, Gracias. Bueno, entonces acá está lo que estábamos hablando. Una curva normal es considerada simétrica. Como resultado nos va a dar, en todos los cálculos que hagamos nos va a dar 0. Eso significa que no hay variación ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Está en el centro exacto. ¿Sí? Y a esto se le conoce como simétrico. Ahora, cuando ya hay deformación, lo vemos acá. Dependiendo hacia dónde esté la media aritmética, así se va a considerar. Por ejemplo, acá se considera positiva porque la media aritmética está hacia acá. Asimetría hacia la derecha. O sea, la deformación está hacia la derecha. Y luego tenemos asimetría negativa porque la media aritmética está hacia la izquierda y se considera asimetría hacia la izquierda porque la deformación está hacia la izquierda. Bueno, estábamos hablando de la posición de las medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda. Entonces, tomando eso en cuenta, se recuerdan que vamos a determinar que una distribución es simétrica. Solo desde ver las medidas de tendencia central ya sabemos si hay deformación o no. Por ejemplo, si una me dio 15, la media aritmética me dio 15, la mediana me dio 15, la moda me dio 15, están todas en el mismo lugar. Eso quiere decir que estamos ante una distribución normal. Esto va a ser simétrico porque ambos lados van a ser iguales. Desde acá lo podemos ver. Ahora, que la moda me salió chiquita, como el caso de las bombillas. La mediana me salió, bueno, la moda me dio como 1300 y algo. La media aritmética me dio 1500 y la mediana me dio 1500 y algo. Y la media aritmética me dio 1633.43, que es lo que más me recuerdo. Entonces, automáticamente yo sé, la media aritmética era la más grande. Está hacia este lado. Si lo vemos de que aquí comienza el 0 y lo vamos a ir colocando, nos quedaría de esta forma. Entonces, automáticamente estoy ante una asimetría positiva, porque la media aritmética es lo más grande. Ahora, versus media aritmética, me queda la más chiquita. Por ejemplo, que fuera 10. La mediana me dio 15 y la moda me dio 20, que es la parte más alta. Entonces, automáticamente vemos que la media aritmética queda hacia el lado izquierdo. Entonces, eso se conoce como una asimetría negativa. ¿Estamos claros? ¿Chicos? Sí, ¿Sí? Bueno, ahora bien. Vemos acá un poco de la historia y la evolución de la asimetría. El signo que representaba a la asimetría en la antigüedad era el de proporción. El símbolo de proporción es un símbolo como el de infinito, pero al final no lo terminamos, sino queda como un pescadito. Y proporcionaba, valga la redundancia, y proporcionaba la proporción de la media aritmética. Eso así se calculaba antes. La fórmula se aplicaba sí y solo si la media aritmética era menor que la moda, porque la base que estaban utilizando era moda. Entonces, solo lo podíamos aplicar en este caso, que la media aritmética era menor que la moda. En este no lo podíamos aplicar y en este tampoco. Entonces, obviamente no me servía de nada, porque yo no podía determinar con esa fórmula, más que solo viendo las medidas de tendencia central, pero no podía hacer mayor cosa. En qué grado estaba deforme, no lo podía ver. Entonces, por las limitaciones de la fórmula anterior, surge la media relativa. Pero esta media relativa, la simetría relativa, esta utilizaba siempre la moda. Pero recuérdense que hay ejercicios que tienen dos modas. Entonces, allá no se podía. Entonces decía, el problema de tener dos modas, aparece este señor que se llama Carl Pearson y demostró que la mediana ubicada a dos segmentos respecto a la moda y a un segmento respecto a la media aritmética era la mejor o la más indicada. Entonces con esto eliminó el dilema de la moda. Dijo, ya no utilicemos la moda, utilicemos la mediana como base. Entonces este señor Carl Pearson nos dice,
la fórmula del índice de Pearson. Inventó su índice y nos dijo, no, utilicen el índice de Pearson y como base vamos a tener a la mediana. ¿Sí? La mediana. Tomando en cuenta la mediana, vamos a tener una escala para poder aplicar lo que es ver qué tanto está deforme la gráfica o la distribución de los datos. Ojo con esto. Vean, tenemos acá la media aritmética, tenemos la mediana y tenemos la desviación estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que aplicarlo antes de poder calcular el índice de Pearson. O sea, ustedes tienen que saberlo hacer. Y por eso es que teníamos las clases anteriores, porque ustedes ya tendrían que haber sabido cómo hacerlo para poderlo calcular. Ahorita yo necesito esos datos y luego vamos a operar esto. Pero es en la clase que estamos recibiendo es índice de Pearson. Ya lo demás, pues ya lo vimos, tuvimos el momento para poderlo solucionar. Bueno, luego aparece otro señor y dice, bueno, está bien, el índice de Pearson está bien, pero hay otras formas de hacerlo. Entonces, acá nos dice que está basado, este señor era de apellido Bowley, entonces es el índice de Bowley o cuadrático, y este está basado en la posición de los cuartiles y la mediana, utilizando la siguiente expresión. Ok, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero este ve desde el punto de vista de los cuartiles. Entonces acá necesitamos el cuartil número 3, 2 por el cuartil 2, que sabemos que el cuartil 2 es la mediana. Luego tenemos el cuartil 1, lo necesitamos. El cuartil 4 no lo necesitamos, porque solo me pide otra vez el 3 y el 1. Pero así de cajón hagamos el cuartil número 4. Para ver cómo nos queda. Luego aparece el índice por momentos, me dice exactamente lo mismo, lo único que me va a marcar ciertos momentos teóricos en la distribución de los datos. Para poder ver esto, necesitamos el momento 3 y la desviación estándar. Ojo con esto, los momentos los podemos ver en una clase, es bastante extenso, aprendemos a ver el momento 1, 2, 3 y 4. Me llevaría casi media clase para poderlo explicar, o bien podemos hacerla de la manera más sencilla, que es a través de esta pequeña fórmula. Entonces, para efectos del curso, vamos a utilizar esta fórmula. Tenemos el momento 3, ya podemos sustituir estos datos, y luego la desviación estándar, que ya lo tenemos. ¿Sí, Arali? Ya, disculpe, una M. ¿Perdón? Sí, es una M. Es que la verdad que cuando le hago la colita a la M, a mí me queda mera rara. No me gusta. Por eso no le hago la colita. Ni a la N ni a la M. Pero sí es una M. Momento 3. Bueno, entonces tenemos acá la fórmula de momentos. Tenemos la fórmula de momentos y vamos a aplicar esta pequeña fórmula. Obviamente la fórmula de momentos sí la vamos a ver porque esta no la hemos aprendido. Ahora la desviación estándar ustedes ya pueden hacerlo, ya pueden aplicarlo. Entonces, si tienen alguna duda, obviamente me la pueden hacer. Pero para hacerlo acá, si no hay ninguna duda previa, yo lo voy a hacer demasiado rápido. Me voy a detener en los procedimientos que no hayamos visto. Ahí es donde me voy a detener, hacerlo despacio. Bueno, como se trata de índices, tenemos que tener un modelo de cómo medirlo, cómo saber si hay o no hay asimetría. Entonces está la escala de asimetría de Pearson y de momentos. Obviamente, como les decía, en ocasiones hay una leve variación, pero hacia el ojo no es susceptible, pero debemos de verlo en la escala a ver si es o no es una variación importante. Entonces acá nos establece Pearson y momentos, o sea, va a ser utilizado para la fórmula de Pearson y de momentos va a ser utilizada esta escala, nos establece unos límites. Y si está dentro de esos rangos, es considerada una distribución normal. Obviamente va a llevar normal débil, pero positiva o negativa, porque aquí nos va a salir si está inclinado hacia la izquierda, si está inclinada hacia la derecha, pero es como lo vamos a ver. Hasta ese grado es tomado de una distribución normal. Lo lógico es que nos quede 0
Y al quedarnos 0, obviamente estamos diciendo que estamos ante una distribución 100% normal, simétrica. Okay. Esta escala la vamos a utilizar para Pearson y momentos, y esta escala la vamos a tomar para Bowley o la simetría cuadrática. Al igual que lo otro, tenemos acá hasta dónde están los límites de considerarlos de manera normal. Luego, pues ya están las anormales, que estos son considerados asimétricos y tienen sus grados, por ejemplo, moderada, acentuada e intensa. Igual lo tiene Pearson. Si se dan cuenta, tiene moderada, tiene anormalidad acentuada o una anormalidad muy intensa. Entonces tiene sus propias modalidades. Ok. Ya teniendo claro qué es cada fórmula, de qué se trata la simetría, vamos a hacer un ejercicio diferente. ¿Por qué vamos a hacer un ejercicio diferente? Porque si se dan cuenta, acá el ejercicio está elevado a la 3. Si nosotros tomamos el ejercicio que hemos venido trabajando y lo elevamos al cubo, nos van a salir unos datos enormes que va a ser complicado trabajarlos en la calculadora y en algunos casos nos va a marcar error. En Excel sí lo podríamos trabajar, pero como lo estamos trabajando en la calculadora, entonces lo sugerible es que cambiemos el caso. Entonces tenemos este caso, a este caso le vamos a aplicar todo. A mí me gustaría inclusive, como para efectos del curso, se los voy a enviar el día de mañana y les voy a enviar otros 2 ejercicios para que practiquemos todo y le apliquemos todo lo que tenemos. Obviamente las asimetrías no, porque esas las vamos a ver la siguiente semana, la vamos a hacer en clase. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario. No, licenciado. ¿No? Bueno, entonces yo me quedaría hasta ahí el día de hoy por la hora. Ya es hora para que almuercen y ustedes estén listos para el curso de las 2 de la tarde. Les agradezco su presencia y les deseo un feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias, licenciado. Igualmente, Gracias, Feliz tarde. Feliz tarde. Bendiciones. Licenciado, bendiciones. feliz Hasta tarde. luego. Hasta luego. Nos vemos, Lick. Hasta luego, un gusto.